pongo a grabar y empezamos, por respeto a los que llegan temprano y... Ah, bueno. Aprovecho a mandarle un abrazo a Cris de Luca, que estoy viendo que está ahí, y también le mando un abrazo a Carmen, que saludó recién. Recording in progress. Viendo los nombres. Gracias, Coti. Bueno, primero les quiero comentar que estamos chochos de que haya tanta gente y más que contentos de contar con una exposición de la doctora Sotoconti, Coti, que trabajó con nosotros mucho tiempo y que la queremos mucho. Decirles también que esto está programado como un Ateneo organizado por el Sanatorio de la Trinidad San Isidro, la Maternidad Santa Rosa y el Hospital Materno Infantil del Tigre y el Materno Infantil de San Isidro, y que lo hacemos como un Ateneo de los servicios. Me encanta que haya muchísima gente y va a haber más porque quizás sin conocer, digamos, que esto era un Ateneo y que se hace muy a pulmón y con un Zoom mío que no tiene capacidad para más de 100 personas y que además yo tengo que ir dando entrada a todo el mundo. Eh, la verdad es que igual es una buena idea que lo pueda ver la gente, y hablando con Mario del Barco quedamos en que los próximos Ateneos, cuando no se puedan difundir previamente, los vamos a difundir una vez grabados. Por supuesto que es más lindo que todos puedan participar en el chat y de golpe al final hacer preguntas o comentarios, pero simplemente explicarles que no es un Zoom de capacidad ilimitada y que no tengo un equipo de gente que vaya mirando, porque para los que conocen Zoom saben que yo tengo que estar, el host, el anfitrión tiene que estar mirando todo el tiempo quién está pidiendo entrar y hacerlo entrar, y que si se sobrepasa el número de gente no van a poder estar algunos. Así que bueno, un gustazo de que estén todos. Va a estar disponible en el canal de YouTube de Mario del Barco, además de que yo voy a poder pasar también un link para que cualquiera lo pueda ver después. Y bienvenidos los que pueden entrar o ir entrando. Adriana, adelante. Bueno, agradecer por la presencia en el encuentro. Contarles que este es el primer Ateneo de una serie que estamos planificando. Va a ser los primeros martes de cada mes, de las 12:30 a las 14 horas. Nos vamos a ir alternando en la organización y en la participación y preparación de los Ateneos. La agenda de los temas también es una agenda en común que vamos a ir abarcando en función de los intereses que son común denominador entre los colegas de los diferentes servicios que participamos de la organización. Bueno, y agradecer a todos por el interés, porque veo que hay mucha gente. Es que no, ahí está. Bueno, le cuento un poquito cómo va a ser el desarrollo. Primero va a presentar la doctora Constanza Sotoconti, es una colega neonatóloga de la maternidad Ramón Sardá y es exsecretaria del Centro de Estudios Feto-Neonatales de la Sociedad Argentina de Pediatría y además una compañera de muchos años a la cual queremos mucho, como dijo Coco. Ella va a hablar sobre la instalación perinatal de la microbiota para un desarrollo saludable. La segunda parte la voy a presentar yo, específicamente sobre las evidencias, investigaciones clínicas acerca de la práctica que comúnmente llamada siembra vaginal, y queremos dejar un espacio de unos 20 minutos finales para poder intercambiar y, bueno, concluir en forma colectiva. Así que te doy paso para que vos compartas, Coti, tu presentación y a continuación sigo yo. Muy bien. A ver, ¿dónde estamos? Ahí estamos.
Bien, un gusto enorme estar aquí. Agradezco muchísimo la invitación. Eh, ¿Qué decirles? Veo ahí entre las personas que están, gente muy, muy, muy querida para mí, así que bueno, para mí es un placer estar aquí. Les aviso que voy a apagar la cámara para garantizarme la conectividad, ¿sí? Perdón por eso, Dale, dale. para estar segura de que me escuchen bien. Eh, Bueno, como Adri dijo recién, voy a empezar un poco con esta presentación que busca hacer una actualización del tema acerca de la microbiota, de la importancia que tiene la microbiota en nuestras vidas. Y voy a intentar hacer un link con nuestras prácticas, las prácticas de los equipos perinatales. Eh, a mí, la verdad, es que me interpela que sean los gérmenes, con todos los avances de la ciencia, conocimientos que tenemos ahora, que sean los gérmenes los que nos estén señalando un poco cuáles son realmente las buenas prácticas para obtener los máximos beneficios y cuáles hacen que de algún modo se pierdan esos beneficios en pos de buscar otros, ¿no? Porque bueno, a veces las mejores prácticas no son posibles. Pero para empezar quisiera repasar un poco la definición de microbiota. Conjunto de microorganismos presentes en un entorno definido. Virus, bacterias, hongos, arqueas, eucariotas. Y a veces van a ver en la bibliografía que usan la palabra microbioma a veces como sinónimo. Microbioma es un poco más allá de los microorganismos mismos. Microbioma incluye sus genes, el hábitat que habitan, es decir, el huésped, y las condiciones ambientales exteriores al huésped. Todo ese conjunto constituiría el microbioma, si bien a veces usan indistintamente estas dos palabras. Vamos a hablar un poco de cuál es el origen de la microbiota, pero más allá de eso, una vez que se instalan en el momento de nacer, los gérmenes, con esa característica tan propia que tienen de colonizarlo absolutamente todo, como bien sabemos, colonizan y empiezan a habitar cada mínimo resquicio del organismo, las cavidades, las hendiduras. Rápidamente todo se coloniza por las primeras bacterias. En un individuo hay aproximadamente entre 150 a 200 veces más genes de bacterias que nuestros propios genes, ¿no? Hay autores que los llaman superorganismo o segundo genoma. Hay 10 a la 14 bacterias por cada célula. Esto es 10 más 14 ceros. Imagínense lo que es. Algunos dicen que 2 kilos de nuestro peso corporal corresponden a nuestra microbiota. En el intestino habitan 300 millones de microorganismos, gracias a que hay mecanismos de homeostasis, células muy tolerantes con una inmunidad bien preparada para hacer esa convivencia, ¿no? Se constituyen en ecosistemas que son milenarios y está descrito que la adaptación y la evolución de la especie humana ha podido llegar hasta acá gracias a que somos habitados por específicamente algunas de las bacterias de las que vamos a hablar. Entonces, estar habitados por estas bacterias es crítico para el desarrollo de muchas de nuestras funciones vitales diarias. Y quería traer esto, el eje intestino-cerebro, porque de algún modo resume digamos, todo lo que implica estar habitados por la microbiota. Ustedes ven ahí el cerebro y el intestino, que están anatómicamente muy alejados uno de otro. Si los vemos de lejos, hasta parecidos son en su estructura, ¿no? En su conformación así macro. El cerebro es el órgano que está más densamente poblado por neuronas y tiene su propio microbiota, y el intestino es el que más densamente poblado está de microbios, y también tiene su propia inervación, bien específica y también vital. El cerebro es el órgano que regula todas las funciones respiratorias, del corazón, los movimientos, las sensaciones, los sentimientos, el raciocinio. Y está influido por lo que sucede con la microbiota en el intestino. Y el intestino está habitado por la microbiota que actúa sobre ciertos elementos, por ejemplo los oligosacáridos y algunos ácidos
algunos aminoácidos esenciales, produciendo metabolitos, hormonas, sustancias neuroendocrinas que van a tener impacto directamente en el cerebro, que es el que comanda después lo que va a suceder en todo el resto del organismo. Entonces, este eje se instala así, un eje de comunicación, y uno se pregunta, y bueno, ¿bajo qué vías, no? Un poco ya dije, a través de gérmenes y a través de productos. Entonces deberíamos pensar, los gérmenes se traslocan, y sí, en principio los gérmenes se traslocan. Cuando pensamos esto en neo, siempre decimos, bueno, sepsis, peligro, pero en realidad algunos gérmenes son buenos, pero van más allá de esto, más allá de traslocación de gérmenes. Hay distintas vías y hay gente que se dedica a estudiar en detalle, sobre todo los biólogos moleculares, bueno, especialidades muy específicas que estudian las vías por las cuales estos gérmenes se intercomunican, o sea, los gérmenes de los distintos órganos, específicamente acá entre el intestino y el cerebro. Está bien descrita la vía vascular, pero les cuento, en este artículo que es bien reciente, se le está dando una especial importancia al sistema linfático. No me voy a extender en la explicación que ellos dan, pero es bien clara y está muy bueno en este artículo, que explican cómo el sistema linfático es clave. El cerebro no tiene linfáticos, pero la llegada de la linfa allí es a través del sistema periacueductal, que hasta allí sí llegan la capilarización linfática. Habiendo recorrido antes todo el sistema ganglionar que genera un sistema inmunitario ahí a la orden del día para defendernos de los estímulos nocivos y para estimular todo aquello que sí es beneficioso. Entonces, el sistema vascular, el sistema linfático, el sistema endocrino, el nervio vago, o sea, está el sistema nervioso instalado en el intestino y le dan gran importancia al nervio vago. El nervio vago tiene receptores para los productos que genera la microbiota en el intestino, y el nervio vago sensa esos mensajes de la microbiota y a nivel del hipocampo estimula la producción de serotonina. Y esto se relaciona mucho con nuestros estados de ánimo. Cuando estamos sometidos a un estrés, a un disestrés, se producirían menores niveles de serotonina y eso está descrito que se asocia a estados depresivos. Bueno, allí en esos estados depresivos asociados al estrés entran en juego el nervio vago y los mensajes entre la microbiota del intestino y el sistema nervioso. Bueno, y algo también interesante de los investigadores que ven cómo puede ser que entre en juego en nuestro organismo, ellos estudian en detalle las barreras. Y dicen que entre la barrera hematoencefálica y la barrera del endoteliо intestinal hay más semejanzas que diferencias. Es decir, que se parecen mucho. Y ya mencioné la barrera meningia acueductal, que es la que funciona como el link para los productos linfáticos. Entonces, están tratando de entender en profundidad qué pasa con las barreras, porque ya no son lo que pensábamos antes, una suerte de límite entre dos interfaces que no se mezclen. Son dinámicas y adaptativas. Se van adaptando de acuerdo a las necesidades y le van dejando pasar esos distintos mensajes según la situación ambiental. Están poniendo todo en la investigación de las barreras ahora. Y no quería dejar de pasar esta diapositiva sin señalar que allí a la derecha ya hay algunas cuestiones de nuestra práctica cotidiana. En este caso son prácticas neonatales, fíjense, estímulos positivos para generar una microbiota saludable, contacto piel a piel, proximidad materna y paterna, manejo del dolor en la unidad de neonatología. Y todo lo contrario, ¿no? Separación materna, inflamación, infección, son todos estresores que generarían una alteración de la microbiota. O sea que aquí ya podemos ver cómo algunas de nuestras prácticas influyen en todo este mecanismo sumamente sofisticado que comanda nuestro día a día. Bueno, ahí en este gráfico pueden ver cómo desde el intestino se segregan las señales, son metabolitos, sustancias neuroendocrinas, neurotransmisores, a través de la sangre y la linfa para atravesar la barrera en el sistema nervioso central y también medular,
y hacia la izquierda todo lo que es la circulación linfática. Ahí entran en juego los ganglios, que parecen ser un lugar clave, en donde llegan los mensajes, incluso pueden llegar gérmenes traslocados, y es como que llegan a esa pequeña cabinita, que son los ganglios, en donde empiezan a encenderse luces, se pone en acción la maquinaria, y luego del estímulo se genera un potente batallón de productos de defensa, productos inmunitarios, anticuerpos, entre otros. Entonces, acá ya quería introducir qué importante es que los ganglios de un recién nacido sean estimulados fundamentalmente en el primer instante de nacer por los gérmenes más saludables, ¿no? En este artículo es donde ellos se preocupan realmente de estudiar las barreras. Pero aquí, además de que necesitamos saber muy bien cómo funcionan las barreras, ellos, desde su saber, desde su disciplina, ya introducen el concepto de ventanas críticas para el desarrollo, ventanas de oportunidad. Entonces aquí me permito hacer un leve paréntesis para intentar hacer este link pensándonos como un todo, ¿no? O sea, la microbiota es un universo de algún modo que nos habita y que se incorpora con otras dimensiones, ¿no? La Organización Mundial de la Salud busca definir la salud como cursos de vida, y el enfoque de cursos de vida sostiene que la salud, la buena salud, o no, o mala salud, digamos, enfermedad, se encuentran en su origen en etapas previas de la vida, en la gestación, en el nacimiento, en la niñez y en otras distintas ventanas de oportunidad que tiene la vida. Eso sostiene el enfoque de cursos de vida. Entonces, lo que somos hoy, cómo es nuestra salud, un montón de cuestiones que nos pasan día a día, tiene que ver mucho con lo que sucedió antes, epigenéticamente, y también, por ejemplo, hoy, hablando de esto, con respecto a la microbiota. Y todo lo que suceda hoy va a tener impacto en lo que vamos a hacer después, tanto a nivel individual, y a mí lo que también me interpela de algún modo es pensarnos como colectivo, ¿no? Trabajamos individualmente con cada paciente, ya teniendo de algún modo injerencia en la microbiota de esos individuos, pero que después a futuro tienen que ser saludables y van a convivir con nosotros mismos, nos van a cuidar cuando seamos mayores y además van a convivir con nuestros hijos y nuestros nietos. Entonces, el enfoque reconoce que existen periodos críticos que son sensibles a estímulos, ¿no? Y que esos estímulos protectores tempranos tienen beneficios de por vida. Por eso enfatiza que es clave el comienzo saludable de la vida, que es nuestro trabajo en perinatología, es nuestro trabajo de todos los días. Aunque nunca es demasiado tarde, siempre es bueno que cuanto más temprano sean los estímulos positivos, que sucedan tempranamente para obtener esos resultados en salud a largo plazo. Y por supuesto siempre trabajar con cuidados centrados en la familia, en comunidad. Y ustedes dirán, ¿qué tiene esto que ver con la microbiota? Bueno, si hacemos zoom a esta trayectoria de vida y nos centramos en una gran ventana de oportunidad, que ya los biólogos moleculares hablando de microbiota mencionan, hay una ventana clave en la vida, indiscutida, que son los primeros 1000 días, gestación, vía de nacimiento, primera hora de vida, calostro, lactancia, nutrición en los primeros años. Todo esto se relaciona con el concepto de el origen del desarrollo, el origen y desarrollo de enfermedades y salud en la vida adulta. Entonces, si bien la microbiota es una manera de mirarla muy importante en este sentido, epigenética también, todos los estímulos son muy importantes. Y al pensarnos como comunidad, es decir, aquí quiero pensar, haciendo las mejores prácticas hoy en el centro obstétrico, estamos generando no solo la posibilidad de sobrevivir, es decir, no morir, sino que le estamos entregando a ese niño, a esa niña, a esa familia, la capacidad de alcanzar su máximo potencial de desarrollo, para que pueda prosperar y para que prosperando en su vida se logre constituir en alguien que puede transformar los entornos que habitan, ¿no? Y esto apuntado un poco a el pensarnos como colectivo, porque los gérmenes nos invitan a eso, a pensarnos como colectivo. Y entonces, por ejemplo, algunos autores toman estos conceptos, ¿no? Digamos, de que lo que sucede hoy empezó antes y va a tener impacto en el futuro, y en el futuro no solo en cada individuo, sino en varias generaciones de aquí en adelante. Estos autores estudian la obesidad
la transmisión intergeneracional de la obesidad, que es uno de los tantos males que afecta hoy al mundo, ¿no? Como enfermedad crónica no transmisible. Y estudian entonces la microbiota con respecto a la transmisión intergeneracional de obesidad. Y todos los estudios señalan que, si bien acá la epigenética tiene fuerte, digamos, tiene protagonismo en los mecanismos finales que generan estos efectos, la microbiota se hereda fundamentalmente de la gestante hacia su hijo o hija. Y así, si la dejamos actuar a la naturaleza, esto sucede así tal cual, de generación en generación. Y entonces, ¿cuál es el origen de la microbiota? Se habla ahora del ambiente prenatal. Ya no hay dudas de que la vía de nacimiento y lo que sucede en la primera hora de vida y en los minutos y días posteriores son claves. Y, bueno, algo que es muy importante en nuestra práctica, el uso racional de antibióticos, tienen directo efecto en la microbiota inicial. Y por supuesto es un proceso continuo, hay que sostenerlo con lactancia en la ventana de oportunidad, y después sostenerlo con una nutrición saludable a lo largo de la vida, ¿no? Entonces, lo más saludable, la microbiota más saludable la podríamos obtener así. Si dejamos obrar a la naturaleza pura, el parto vaginal, el contacto piel a piel y el calostro, y luego la leche humana. Ahora, el dogma del útero estéril está en revisión, todavía no hay nada seguro en este sentido. Se habla de una vía ascendente, una vía vaginal ascendente o una vía hematógena. Esto todavía no está del todo definido. Este artículo es del 2023. Todavía sigue todo este mecanismo bajo estudio. Sí. Sin embargo, estas personas que Haga una dogma del útero estéril señalan que, sin ninguna duda, el nacimiento hoy tiene que ser considerado una clave en la primera, el primer sello, digamos, la primera adquisición de microbiota y cómo se va a ir modelando la microbiota. O sea, la primera clave es el nacimiento, el modo de nacimiento. Luego, sin ninguna duda, lo que ocurre durante la etapa neonatal, fundamentalmente con la alimentación con lactancia humana, y bueno, digamos, hay que seguir estudiando qué es lo que se podría llegar a modificar. Lo que hacen los científicos es estudiar el meconio de los recién nacidos como un proxy de lo que sucede en el intestino y en esa herencia, digamos, de la microbiota materna. Entonces, estudian el primer meconio del bebé y de acuerdo a eso van sacando sus conclusiones. Y me gustaría contarles que este artículo, bien muy reciente, es un artículo que es interesante porque saca conclusiones con respecto a dos formas digamos, de obtener la información. Ellos se plantean, ¿qué es más importante? ¿El ambiente prenatal, del que todavía no tenemos a ciencia cierta los mecanismos, o la vía de parto? Hacen una revisión sistemática de 69 estudios con un filtro bien riguroso que ellos describen en el artículo, y de la revisión sistemática encuentran que no hay consenso hasta el día de hoy de si importa más lo prenatal o la vía de nacimiento. Y luego, ahí mismo describen su propia cohorte, una cohorte de 500 niños, 250 de parto vaginal, 250 de cesárea, describen cuáles son los que venían como parto vaginal y se transforman luego en cesárea, y la conclusión es que tienen mucho más impacto la vía de nacimiento, es decir, lo perinatal, que lo prenatal. Entonces plantean que es muy importante definir cuál es la vía adecuada para nacer, que la vía adecuada desde el punto de vista de microbiota es el parto vaginal, y, digamos, apuntar todos los esfuerzos a que esto realmente suceda. Acá con esta imagen, por supuesto que no me voy a explayar en esto, pero me parecía muy gráfica, ¿no? Quería como graficar un universo que nos habita en un sofisticado eje de comunicación entre todos nuestros órganos que definen lo que nos pasa en la salud en general y en nuestro día a día, y que es increíble el concepto, pero se puede heredar de generación en generación inclusive. Y entonces ustedes pueden recorrer la bibliografía y hay de lo que quieran, microbiota y control, homeostasis del colesterol, con la diabetes, trastornos cognitivos, enfermedades inflamatorias, bueno, todas las enfermedades no transmisibles
del adulto. Y, por ejemplo, en oncoginecología hay mucho de microbiota endometrial y tolerancia inmune al embarazo. Esto hay mucho. Pero quería llegar a este punto. ¿Por qué es importante que nos habiten ciertas bacterias? ¿No? Yo tomé la bifidobacterias, están los lactobacillus, pero bueno, tomemos la bifidobacteria, que es un probiótico. ¿Por qué es importante? Bueno, primero, sabremos muy bien que después de un parto vaginal, y estos autores lo publican, lo estudiaron, en muy pocas horas después de un parto vaginal, y el bifidobacterium, el género Bifidobacterium es el género dominante en la microbiota neonatal. Eso por un lado, es decir, nacimiento por parto vaginal, pocas horas, ese niño ya está totalmente colonizado por Bifidobacterium, ¿no? Y este concepto del que hablamos cuando hablábamos de la comunicación del eje intestino-cerebro, ¿no? El establecimiento de la microbiota temprana estimula bruscamente, hace un estímulo masivo de la inmunidad, ¿no? Y a partir de allí se pone en acción el sistema inmunitario. Qué importante es que ese inicio de la inmunidad sea con la microbiota más saludable. Y también hay varios estudios que ya han demostrado que hay un retraso de esta colonización por bifidobacterias cuando el parto no puede ser por vía vaginal, ante la cesárea. Entonces aquí vemos en este esquema cuáles son las formas saludables de obtener la microbiota, y ante determinadas situaciones en donde no es posible alguna de las digamos, escenarios más saludables, ¿no? Ya sea la cesárea o el uso de antibióticos, o cuando no es posible la lactancia, por algún motivo, se produce una disbiosis, es decir, una alteración de la microbiota. Y esto se relaciona con enfermedades, así como hacia la izquierda vemos la microbiota saludable, un montón de beneficios que están descritos, el otro lado de la disbiosis describe muchas enfermedades, lo cual asemilla, por supuesto, en el desarrollo de las personas, ¿no? Entonces, ¿por qué es importante estar colonizados por bifidobacterias? Primero, están descritas las bifidobacterias como un rasgo evolutivo, esto ya lo había mencionado, en la especie humana. Las bifidobacterias, que son probióticos, actúan sobre los prebióticos, son los oligosacáridos que aportan la leche materna. Son organismos esenciales que promueven la salud durante toda la vida. Es decir, son importantes para un recién nacido, definitivamente sí, son clave, pero no solo ahí. Son necesarias toda la vida, porque los estudios demuestran que, bueno, modulan la respuesta inmunitaria, producen energía, producen ácido graso de cadena corta, que están relacionados con la energía, autorregulan el microbioma intestinal, y carecer de ellas está relacionado a las enfermedades crónicas no transmisibles. ¿Sí? Bien. Y entonces, ¿qué pasa si hay cesáreas? Porque hay instituciones que tienen un gran porcentaje de cesáreas, ¿no? Hay instituciones que tienen hasta 80% de cesáreas. ¿Cuáles serían las consecuencias? ¿Cómo podríamos paliar esas consecuencias? Bueno, vamos avanzando, hay muchos estudios, existen ahora algunos probióticos que están tratando de, digamos, de incorporarse en la práctica, ya falta, y hay buenas ideas, realmente hay muy buenas ideas. Por ejemplo, administrarle a un recién nacido microbios de la microbiota vaginal, ¿no? Bueno, todo lo que figura en la literatura, Adri se va a explayar un poco en esto, pero así a grosso modo, todavía no se ha logrado empatar, digamos, la siembra vaginal no ha logrado empatar lo que sucede con el parto vaginal, ¿no? Entonces, eso por un lado. Por otro lado, todas estas cuestiones se realizan en un ámbito absolutamente controlado, digamos, ámbitos en donde se realiza investigación, ¿no? Por eso todavía no se puede lanzar esto a la práctica cotidiana. Y les traía este artículo porque ellos mencionan algo interesante, que es lo que voy a mostrar ahora. Ellos detectan que con la siembra vaginal no han encontrado demasiada diferencia, pero ya señalan la zona perianal como
un aspecto muy importante en la instalación de la microbiota neonatal. Y esto a mí me hacía reflexionar algunas cosas. Digo, no es un error que el ser humano nazca allí, en el periné, donde están todas estas regiones tan cercanas. Luego, históricamente nos hemos referido a algunos partos como parto, entre comillas, contaminado, porque en el mismo acto de parir, la madre a veces tenía una deposición. Bueno, todo parece indicar lo contrario, ¿no? O sea, o contaminado con microbiota, que en principio sería saludable. Y lo otro que yo pensaba es que mucho tiempo, yo he visto, sobre todo cuando se practica la episiotomía, que lubrican con Pervinox. Esto puede que ya no se haga más, pero bueno, me preguntaba si la ciencia está demostrando todas estas cuestiones tan importantes, esas prácticas que generan, ¿no? Y este artículo analiza un poco acerca de la siembra vaginal. Fíjense que ellos en el punto 2 mencionan los probióticos como otra buena idea para llevar adelante, para compensar, también para compensar en la prematuridad, ¿no? Los prematuros son un capítulo enorme aparte con el tema de la microbiota, pero fíjense, el punto 3 dice más o menos lo que ya mencioné, ¿no? Que los cambios realmente no son significativos, que todavía se preocupan por los riesgos que la práctica puede acarrear, por lo cual, más allá de que esto queda en el laboratorio y todavía no se han hecho grandes ensayos controlados, randomizados, se preocupan todavía por los riesgos que la práctica podría traer, ¿no? Y mencionan nuevamente los probióticos como otra buena idea. Y este era lo otro que les quería mostrar, que ellos en el artículo anterior, yo les mencionaba lo de la zona perianal. Este grupo tuvo otra buena idea, que es ver qué pasa con el trasplante de microbiota de la materia fecal materna a los bebés, ¿no? Estos estudios a veces nos parecen a nosotros que estamos en la práctica cotidiana un poco insólitos, pero bueno, lo cierto es que, vuelta otra vez, es una buena idea. Para ello han hecho esto, ¿no? Que dice ahí, una prueba de concepto. Los estudios de prueba de concepto son estudios que prueban buenas ideas. O sea, hay una idea y estamos tratando de ver si es factible, si se puede elaborar un método, generar una hipótesis. Son estudios preclínicos que no pueden llevarse libremente a la práctica. Para poder hacerlo es necesario hacer grandes estudios, es decir, van testeando un poco el efecto, pero no pueden bajo ningún punto de vista hablar sobre eficacia y por eso no se puede llevar después a la práctica todavía. Y fíjense además el detalle, son 17 madres reclutadas, de las cuales solo 5 le hicieron la práctica y todo esto está por verse. Pero esto no significa que podamos nosotros hacer lo que se podría decir un experimento de algún modo todavía en la práctica cotidiana. Entonces me quedo con este artículo, que me gusta mucho el título, habla de la microbiota atlética, ¿no? Y ahí ustedes ven que ellos para una microbiota atlética mencionan al método de nacimiento, al uso racional de antibióticos y a la dieta, que en perinatología se refiere al calostro y a la lactancia, ¿no? Como dato de color, ya cerrando, les cuento que en esta revisión sistemática de una revista extranjera rescatan a Cataldi y Müller, que son argentinos, que en 1945 publicaron su hallazgo de la microflora del calostro, bifidobacterias y lactobacillus del calostro. La descubrieron 2 argentinos en la revista Medicina en 1945. Fíjense, acá los pro y los prebióticos en la leche humana. Tenemos que trabajar mucho para el parto vaginal y para la lactancia. Esto lleva tiempo y lleva esfuerzo diario de trabajo. Pero fíjense ahí como Lactobacillus bifidobacterium, como probióticos, son los principales de la leche humana, y a la izquierda se ven los prebióticos, que son los oligosacáridos, que son una infinita combinación de esos elementos que ven a la derecha, glucosa, galactosa, fructosa, etc. Se van combinando de diferentes formas y van armando a los prebióticos. Y sobre esos prebióticos actúan los probióticos. El insumo de los probióticos son estos prebióticos. La ciencia ha logrado armar 2 o 3, si no me equivoco, prebióticos, pero creo que nunca va, o sea, aunque intente emular, nunca va a lograr lo que puede
realmente la naturaleza, ¿no? Y que está en nosotros. Y por último, les quiero mencionar nuevamente, estos biólogos moleculares, estudiando moléculas y gérmenes en un microscopio, nos cuentan que el calostro humano es el producto biológico que mayor concentración de arqueas tiene. Las arqueas se relacionan con los productos de generación de energía, bueno, como hablamos recién de los probióticos, generan ATP, es decir, trabajan mucho en nuestra digestión. Las arqueas son unos procariotas que viven en el fondo del mar, en los volcanes y en nuestro intestino. Y fíjense cómo los biólogos moleculares, desde su ámbito, del microscopio, desde su disciplina, ya nos señalan allí que el ser humano debería consumir calostro en su primera hora de vida, lo dicen ellos en su artículo. Y ellos estudiaron que los individuos con Body Mass Index normal tienen una gran composición de arquea en su microbiota, a diferencia de personas desnutridas y obesas que tienen menor concentración de arquea en su microbiota. Entonces, de algún modo todo esto impulsa y le da fundamento a nuestras prácticas cotidianas, ¿no? Hacer el control preconcepcional, estimular hábitos saludables, dieta saludable, salud bucal, la vía de nacimiento, trabajar fuertemente para el parto vaginal, hacer un análisis de cómo podemos bajar las cesáreas. Este artículo del Lancet de 2004 mostró con evidencia científica que una segunda opinión es una buena estrategia para intentar reducir las cesáreas. El doctor Cocobain y Gonzalo Mariani publicaron un análisis que para mí es sumamente integral y abarcativo de por qué nos pasan tantas cesáreas, pero bueno, es un tema a tratar. Primera hora de vida, que en Argentina nos hemos puesto de acuerdo, hemos armado un consenso en el marco de los 1000 días con UNICEF y el Ministerio de Salud. Entonces nos proponemos trabajar así, digamos, dándole continuidad desde la concepción hasta el momento de nacer e incluso después, porque la lactancia tiene que seguir y la lactancia, el sostén de la lactancia nos da mucho, mucho trabajo. Recordemos que solamente el 40% de los niños y las niñas en el mundo y en Argentina, de acuerdo a las encuestas, llegan con lactancia exclusiva a los 6 meses, con todo el impacto que esto tiene en la vida adulta. Bueno, creo que llego hasta acá. Le doy entonces espacio a Adri para que profundice un poco sobre microbiota vaginal y después podamos charlar un poquitito. Si dejas de compartir, Coti, empiezo a compartir yo. Ahí bien. Bueno. Bueno, vamos a seguir ahora enfocándonos específicamente en la práctica de siembra vaginal. No sé si pasa la... Ahí está. Bueno, hemos hecho una búsqueda bibliográfica un poco para ver si esta práctica que está tan difundida, sobre todo en las redes sociales y en forma poco probada por la evidencia médica, si de alguna manera tenemos sustento científico para promover o para practicar la siembra vaginal. Los estudios clínicos, todo esto que nos contó Coti con anterioridad, ha hecho un recorrido sobre cómo la ciencia fue planteándose diferentes cuestiones que tienen que ver con la salud integral del individuo y que parte desde la embriogénesis en adelante, y como toda esta secuencia tiene de alguna manera impacto a futuro en cuanto a la salud o a la enfermedad, al bienestar integral o a la enfermedad. Los estudios clínicos se basan fundamentalmente en dos hipótesis. Una hipótesis es que la transferencia de la microbiota vaginal, o como explicó bien Coti, la perineal, también tiene que ver
con la microbiota intestinal de la madre, se transfiere a aquellos niños que saltean el canal del parto en el momento del nacimiento, si esta transferencia puede transformar la microbiota de los niños nacidos por cesárea, asemejándola a aquella microbiota que tienen o que se injerta naturalmente a través del pasaje por el canal del parto. Y la segunda hipótesis que plantean o que intentan responder los estudios clínicos es si esta restauración de la microbiota intestinal en los comienzos de la vida tendría un efecto protector sobre el desarrollo de patología a largo plazo, que son las enfermedades crónicas no transmisibles, que están asociados a la disbiosis temprana. ¿De qué hablamos cuando hablamos de siembra vaginal? Es una práctica mediante la cual o se transfiere, trasplanta o injerta, estas son sinónimos que se utilizan en la bibliografía, la microbiota de los fluidos vaginales de la madre a su recién nacido que ha salteado el canal del parto. El método de transferencia en los estudios clínicos presenta gran variabilidad. Por eso también es difícil la interpretación a la hora de las revisiones sistemáticas. ¿Cuál es el método más frecuente de realizar la siembra vaginal? Es introducir una gasa en la vagina materna en aquella gestante que tiene programada una cesárea. Esta gasa se deja durante 30 a 60 minutos dentro de la vagina, se retira, por supuesto, antes de la práctica quirúrgica y antes también de que la mamá reciba antibióticos profilácticos. Esa gasa puede utilizarse directamente para la siembra en el recién nacido o puede embeberse en solución fisiológica y también utilizarse a posteriori para, inmediatamente después del nacimiento, para transferir la flora de los fluidos vaginales maternos. ¿Cómo se realiza? Primero se introduce la gasa en la boca del bebé y posteriormente a la boca en la superficie facial, en la cabeza, en el resto del cuerpo, dorso, tronco, extremidades, para que abarque el contacto de la gasa con toda la superficie corporal. Este gráfico resume de alguna manera todo esto que explicó Coti con anticipación, que es que los estudios clínicos toman como base la microbiota que se transfiere de la madre al niño como aquella situación basal. Basal quiere decir que en los estudios clínicos es aquella que se toma como referencia, la que se adquiere naturalmente y aquella microbiota que nos protege de situaciones de alteraciones inmunológicas e enfermedades, sobre todo inflamatorias, a futuro. En contrapartida tenemos la microbiota intestinal del niño que no atraviesa naturalmente el canal vaginal, el canal de parto, y entonces esta microbiota, como bien describió Constanza, difiere de aquella adquirida durante el parto vaginal y tiene características bastante diferentes en el sentido de que predominan más gérmenes patógenos, gérmenes que colonizan más frecuentemente la piel de la gestante y también hay representado en la microbiota de los niños nacidos por cesárea aquellos gérmenes que se encuentran en el ambiente quirúrgico. Esta microbiota es la que en los estudios clínicos son consideradas de tener mucho mayor riesgo tanto de desarrollar alteraciones inmunológicas e inflamatorias
a futuro. Aquellos niños que reciben siembra vaginal, como lo describimos recién, son aquellos en los cuales a lo largo de los estudios clínicos lo que se observa es que hay una mezcla que si bien hay representación de gérmenes más comunes en los niños nacidos por cesárea, también hay gérmenes que son propios de los fluidos vaginales maternos. Entonces, se hace Te perdemos, Adri, no te escuchamos la última parte. Adri, por ahí podés apagar la cámara para ver si funciona mejor el micrófono, si usas menos ancho de banda. Veo que se le cortó la conexión y por eso dejó de compartir pantalla. Mientras Adriana se vuelve a conectar, lo primero que quiero decir, primero, Coti, muchas gracias por tu presentación. A mí me parece que el tema es apasionante y creo que ustedes lo presentaron las dos con una capacidad de reflexión de la interpretación de la bibliografía que a mí me parece importantísima, porque eh, yo cuando yo recién volví al país después de formarme afuera, tenía la sensación de que no sabía cuánto quería yo que la gente que recién se empezaba a recibir bibliografía de Estados Unidos o de Europa, de distintas revistas, cuánto quería yo que leyeran todas las revistas porque me daba pánico una actitud muy común, que era, leo el abstract y salgo corriendo a hacerlo. Y muchos de los trabajos publicados están muy sesgados por la opinión de los autores, etcétera, tienen un poder limitado porque son con una inclusión de pocos pacientes, etcétera. De manera que ustedes transmitieron de una manera muy buena que esto es posible que sirva y Coti dio el respaldo absoluto de la importancia del microbioma. Hoy, el que no mira que esto es importante es bastante ciego a, digamos, a lo que está ocurriendo. Le voy a contestar a Adriana que me pregunta si se desconectó. Eh, entonces, a lo que voy es a lo siguiente. Es apasionante, se está estudiando, pero no está determinado que tenga un efecto positivo global, como lo dijeron ustedes, y no está determinado todavía que no tenga efectos perjudiciales que puedan llegar a tener un impacto negativo. De manera que yo coincido con que hay que leer sobre esto, hay que mirarlo, pero no salir de golpe, bueno, yo lo hago porque a mí me parece que va a andar bien. Es parecido a que si antes de que hubiera salido el surfactante se hubieran hecho todos los estudios de investigación, hubiera venido algún improvisado y hubiera dicho, tiene bastante lógica, yo le voy a aspirar un poquito de la tráquea a unos chanchitos que tengo y se lo voy a inyectar al recién nacido. ¿Ustedes qué hubieran dicho? Ustedes hubieran salido corriendo. Hola. Pero bueno, esto se parece en el sentido de que hay que investigarlo porque tiene mucha lógica, pero hay muchísimas cosas con lógica que a lo largo del tiempo no prueban ser efectivas. Adri, ¿querés volver a compartir pantalla? Sí. Te quedaste sin internet en ese momento. Sí, me quedé sin internet. A ver si podés. Esto tiene que ver con la historia, ¿Con qué? con el internet. No.
Ahí está. Ahí se ve, empezó a verse. No, lo perdimos, Adri. ¿Se ve? ¿Se ve así? Ahí. Sí, no está en pantalla completa, pero se puede leer, así que si querés seguir a partir de donde estabas. No sé dónde me quedé. La diapositiva que se vio. En la Ahí, metodología ahí, de la ahí gas. tenés que retomar en ese lugar. Mala señal. Ahí, Adri. Ahí. La última que se vio. Sí, ahí tenés que retomar. Decía que los estudios clínicos de investigación se en responder estas hipótesis que planteamos en un comienzo. Profesionales del campo de la salud nos planteamos ante cualquier práctica en nuestra labor cotidiana, fundamentalmente nos planteamos dos. Una es la efectividad de la práctica y la segunda cuestión es tiene beneficios que aquellos riesgos que propone. En función de una estrategia que pueda recuperar otro niño nacido por cesárea y acercarla a aquella que naturalmente es al canal del parto. Y por otra parte, sí, para prevenir o proteger a largo plazo de situaciones de alteración de la inmunidad y aquellas enfermedades que producen alteraciones de la salud a largo plazo. Bueno, vamos a empezar por un estudio que es interesante, primero por 77 mujeres gestantes, de las cuales 98 y 79 por vía por cesárea. Se siguió durante un año cuáles los cambios que se producen en su primer año de vida a partir de una siembra vaginal. De referencia, los nacidos por parto vaginal con la microbiota de los niños nacidos por cesárea durante el primer año versus o comparándolos con la evolución dinámica de aquellos niños que fueron sembrados. Entonces, que se observaron. Si ustedes ven el gráfico, azul está graficada la evolución dinámica de niños nacidos por vía vaginal, la línea roja, la evolución a lo largo de los 12 meses de los niños nacidos por cesárea, de aquellos niños que recibieron la intervención, es decir, hay una gran diferencia que se observa en los primeros 60 días de vida, y esa diferencia es menos relevante en la medida que transcurre el... este es el concepto. Adri, Sí. perdóname que te interrumpa. Tenés un muy mal audio. ¿No hay forma que te muevas a un lugar donde puedas tener mejor captación? Porque se te escucha muy interrumpido. Adri, perdón, lo que puedes hacer es sacar el video. Sí. Sí, yo le pedí lo mismo. No sé. Del ámbito donde estoy, creo que la señal por ahí es entrecorta.
Adri, apaga la cámara. Apaga tu cámara. A ver ahí. Ahora se te escucha un poquito mejor, seguí. Bueno, a ver si se entiende. Un recorrido desde los primeros estudios pilotos a los últimos estudios de intervención, con este criterio de poder ir respondiendo las preguntas, que son las mismas hipótesis que se plantean los grupos, los fines de, con los estudios clínicos, paran los diferentes modos de nacimiento a responder estas dos hipótesis del inicio. Piloto, hay publicados 2 estudios pilotos, yo tomé el segundo, que es el que tiene más. Tomaron 25 gestantes que fueron aleatorizadas a, digamos, a placebo. La siembra vaginal, en este caso, es por la administración de 3 mililitros de solución maternos directamente en la boca del bebé, es decir, en toda su superficie corporal bucal, sino solamente fue una siembra oral. El placebo, una solución que no vaginales. Y siempre tomando como referencia a por parto vaginal como grupo de comparación. Los objetivos: evaluar la composición de la microbiota intestinal para analizar el meconio de estos niños y a los 3 meses. Y también se evaluó el potencial funcional en la antropometría, es decir, en el crecimiento de estos chicos, y corporal, es decir, su composición corporal, su crecimiento. En este estudio piloto no hubo diferencias en la composición de la microbiota de intervención versus el grupo control. El injerto de la cepa fue poco frecuente. La siembra vaginal no tuvo efecto de los niños. Hablamos del mes y de los 3 meses de vida. Este es un y aleatorizado, doble ciego, donde se tomaron 20 días aleatorizadas, 10. Se corta mucho, no, te perdemos. Sí, es Bueno, verdad lo que dice Sergio. No se puede aprovechar porque se interrumpe muchísimo, Adri. No hay ningún sector donde se pueda conseguir mejor internet, ¿no? Lo que se puede hacer, si no, Adri, te compartimos internet desde el celular. A ver si con eso mejora. Vos estás, Laura, estás Vos junto tenés a... buena, Laura. Se me corta cada tanto, pero acá en el estar hay un poquito mejor de internet. Pero si no, con el celular, ahí cruzo para el otro lado. Laura, por ahí puede ella utilizar para hablar tu celular y pasar las diapos en la computadora. No. Ahí pego la vuelta, voy para el otro lado. Bueno, esperen un segundito a ver si podemos solucionarlo, pero es la internet que tenemos en el sanatorio y
¿Querés que pase acá? ¿Podés pasar por el de acá? ¿Cómo? No, porque vos no estás compartiendo la pantalla. Bueno, si no te Compartí conectas. vos ahí. Coco, Sí. habilite a Laura para compartir Está pantalla. habilitada. Entonces, para. Sí. Compartí vos. Mira que no sé cómo se comparte, ¿eh? No. Pero no tengo, me tenés que pasar el... No, te tengo que pasar el... Sí. No, Coco, porque la compu de Laura no tiene la presentación, así que nada. Pero ahora, por ejemplo, se te escucha bien. Yo lo que te decía era que si se podía que alguien vaya pasando los slides en tu compu y hablar por el teléfono de Laura, pero si están pegados va a acoplar. No, estamos pegadas porque ella está Bueno. también en el sanatorio. Bueno, volvé a probar si querés a ver si se puede escucharte. Ahora en este momento se te escucha perfecto, pero no sé cuánto va a durar. Probá. Bueno, mientras dure. Sí, probá compartir Adri, pantalla. perdón, Adri, soy Delsis. Que Sí. Lau le saque el sonido al teléfono. Yo hago así. Que le saque el sonido arriba al teléfono, entonces no va a acoplar. O una de los dos le saca el sonido. Claro, vos pasás las diapos y ponemos y saca el sonido de tu compu y yo pongo sonido en mi compu. Y ahora yo pongo sonido. Ya está, yo ya le saqué el sonido a la de Adriana. Acá. Listo. Ahora vos hablá y saldría el sonido de mi compu, pero Se escucha perfecto ahora. Bien. Bueno, a ver si podemos. Dale. Bueno, les decía, este es un estudio clínico controlado, aleatorizado, doble ciego, pero como ven el número de díadas son solamente 20, 10 aleatorizadas a siembra vaginal y 10 aleatorizadas a placebo. Aquí, ¿qué es lo que se evaluó? La microbiota de piel y de materia fecal en el primer día de vida y al mes de vida, la microbiota vaginal materna es siempre la referencia. Los hallazgos de este estudio controlado es que la siembra vaginal aumentó la transmisión de la microbiota de la madre al bebé y produjo cambios en la composición y también en la diversidad de la microbiota, tanto en la materia fecal del niño como en la piel. En el grupo de siembra vaginal hubo una reducción de la diversidad alfa de la microbiota. ¿Qué quiere decir diversidad alfa? Habla de lo cuantitativo. Hay dos tipos de diversidades, alfa y beta, que tienen que ver con el número de cepas que colonizan y con la prioridad de ciertas cepas sobre otras. Entonces, lo que se observó es que en el grupo de siembra vaginal hay una reducción en la diversidad, tanto en las heces como en la piel de aquellos nacidos por vía que recibieron siembra y comparados con los niños que nacen por vía vaginal. En este estudio tampoco, y esto vamos teniéndolo en cuenta, tampoco se observaron efectos adversos relevantes. Este es un estudio clínico aleatorizado también, donde lo que se ve es el efecto de la siembra vaginal sobre la microbiota de los niños nacidos por cesárea, pero a su vez también evalúa cuál es el impacto clínico, funcional, sobre el crecimiento, es decir, sobre la masa corporal, y también sobre el riesgo de desarrollar entidades alérgicas.
Se tomaron 120 gestantes y se aleatorizaron en relación 1 a 1, tanto al grupo intervención, que es la siembra vaginal, versus el grupo placebo, sin siembra, y los objetivos primarios fueron justamente estos: ver el índice de masa corporal a los 6, a los 12, a los 18, a los 24 meses, y al año y medio de vida cuál sería el riesgo, es decir, la probabilidad de desarrollar alergia. Y los objetivos secundarios fue, en este caso, evaluar las características de la microbiota. ¿Cuáles fueron los resultados? En cuanto al Body Mass Index, no difirió significativamente entre el grupo intervención y el grupo control. No hubo diferencia significativa tampoco en el riesgo para desarrollar alergias. Hubo una ligera predominancia de bacteroides y lactobacilos, que son aquellos típicos de los niños nacidos por vía vaginal. Y hubo una menor frecuencia de sobrepeso. A esto le doy poca relevancia porque solamente se vio en el corte temporal de los 6 meses, no observándose a los 12 y 18 y 24 meses, y tampoco se observaron eventos adversos relevantes. Este es un estudio importante porque lo que evalúa es que si con o sin siembra, cómo es el neurodesarrollo de los niños medido por un cuestionario de autoevaluación que lo realizan los cuidadores del niño a los 6 meses de vida. En este grupo se incluyeron 68 gestantes que tenían cesárea programada, se aleatorizaron también a siembra vaginal o placebo, y lo que se observó es que en cuanto a la seguridad de la siembra vaginal, no hubo diferencias significativas. Pero en cuanto al neurodesarrollo, se observó que mejoran los resultados del neurodesarrollo aquellos niños que han recibido siembra vaginal, y esta diferencia fue estadísticamente significativa. Con respecto al microbioma intestinal, la siembra vaginal ayudó a la restauración, es decir, que los niños que recibieron siembra tuvieron una microbiota más parecida, más similar a aquellos nacidos por vía vaginal que en el grupo placebo. Y en cuanto a la regulación de metabolitos intestinales, aquellos metabolitos que tienen que ver con el procesamiento de los carbohidratos, energía y aminoácidos, tuvo un resultado favorable en aquellos niños que recibieron siembra vaginal. Hay una sola revisión sistemática que incluye estudios clínicos, que está publicado a comienzos del año 2024. Se revisaron 326 estudios clínicos, justamente por la gran variabilidad metodológica, sobre todo solamente 8 se pudieron incluir en la revisión. De estos 8 estudios, 5 fueron aleatorizados y 3 no aleatorizados. Lo que me resultó llamativo, importante, es la actualidad de estos estudios clínicos. Solamente uno fue publicado en el año 2016 y todos los demás fueron publicados después del año 2021. Y el número de gestantes que incluyó, más de 500 embarazadas, 274 estuvieron expuestas a siembra vaginal, 284 fue el grupo de no expuestos, y siempre el grupo de referencia, aquellas que tuvieron parto vaginal, fueron 261. Lo que permite los estudios de revisión sistemática, que no cuentan con metaanálisis, en este caso no cuenta con metaanálisis,
La fortaleza es justamente el poder incluir gran número de pacientes. ¿Cuáles fueron los hallazgos? Con respecto al microbioma intestinal, lo que se vio es que el grupo de siembra vaginal tuvo mayor proporción de componentes en bacteroides y lactobacillus, que son aquellos que predominan en los niños que están injertados, digamos, naturalmente, que atravesaron el canal de parto. En cuanto a la diversidad de las cepas bacterianas en la microbiota, los resultados son inconsistentes. Hubo 3 estudios que demostraron que no había diferencia en la diversidad y otros 4 que sí, con lo cual la revisión sistemática en este sentido no fue concluyente. En cuanto a la transferencia de la microbiota materna, los niños que recibieron siembra vaginal, la siembra facilita la transferencia de la microbiota de la vagina materna al intestino del niño, aunque el resultado no es la replicación completa, sino una restauración parcial. Y en cuanto a los resultados clínicos, no se observaron diferencias significativas en el crecimiento, en la composición corporal o en los riesgos de alergia. Y como ya les nombré anteriormente, en esta revisión sistemática se incluyó el estudio que comparó el neurodesarrollo a los 6 meses y entonces se encuentra que en el neurodesarrollo sí hay una diferencia significativa. Y en cuanto a la seguridad de la práctica, no se reportaron eventos adversos graves que se hayan relacionado con la siembra vaginal. Dijimos que a los clínicos, a los neonatólogos, a los obstetras, nos interesa saber cuál es la efectividad de la práctica y por el otro lado, cuál es su seguridad. Y cuando hablamos de seguridad, hablamos de riesgos potenciales que esta práctica puede producir. No hay ningún estudio de investigación, digamos, que analice específicamente la seguridad, pero en todos estos estudios clínicos que nombramos, en parte se observó, se siguió los eventos adversos graves y en la literatura encontré solo un caso reportado de herpes simplex que se encuentra, digamos, se propone la hipótesis, en este caso reportado, de que la infección haya podido ser secundario a la siembra vaginal, fue un niño expuesto a siembra vaginal. Hay un artículo que es digamos, que se publicó en 2019 y que habla sobre los riesgos potenciales. Este estudio está, digamos, es un estudio de opinión, es una publicación sobre opinión, y es la opinión de un grupo de investigadores, por eso me pareció que es importante, no es alguien que hace la revisión del tema, sino parte de un grupo de investigación. Y lo que proponen es que existen riesgos potenciales de transmisión vertical de ciertas infecciones que pueden haber sido chequeadas previamente a la práctica o no, y que no necesariamente la gestante tiene manifestaciones sintomáticas a la hora o en el momento de la cesárea. Estos riesgos potenciales se refieren al estreptococo del grupo B, al grupo de herpes simplex, clamidia trachomatis, neisseria gonorrea y otros, como por ejemplo VIH, hepatitis B y C, sífilis y papilomavirus. Como esta es una práctica difundida, por lo que reviste la bibliografía no solamente en nuestro medio, sino a nivel mundial, lo que se plantea es que cuando la gestante decide la realización de la práctica,
cuáles son aquellas medidas que deben tomarse para asegurar o para reducir la probabilidad de transmisión de infecciones que se pueden transmitir en forma vertical. Entonces, se propone que, aunque sea una cesárea programada, hay que hacer un screening, es decir, un cultivo de estreptococo. Otra de las propuestas, aunque esto no está aprobado, no está documentado, es que se utilice el mismo esquema de prevención que se utiliza para el parto vaginal. Por el otro lado, desestimar la práctica cuando hay primoinfección por herpes virus, ya que hay más del 50% de probabilidades de transmisión vertical por parto vaginal, es decir, asumamos que esta práctica puede también reproducir el mismo riesgo y ser muy cauteloso en caso de infección recurrente por herpes virus. Y lo que se recomienda es realizar el screening para gonococo y clamidia cuando esta práctica, digamos, está planificada. El otro tema importante con respecto a la seguridad es que cuando se realiza la práctica en sala de partos, se debe transmitir al equipo que va a estar encargado del seguimiento de la salud de ese niño, para que el seguimiento sea cercano y conociendo que estos riesgos potenciales. Del menor nivel de evidencia, hemos buscado cuáles son las opiniones de expertos y cómo se expresan las diferentes sociedades científicas. No hay mucho sobre el tema con respecto a las sociedades científicas, pero voy a hacer un resumen de los hallazgos. Con respecto al Colegio Americano de Obstetricia y Ginecología, hay una sola recomendación que es del año 2017. Como les comenté, todos los estudios clínicos son posteriores, la mayoría, hay uno solo publicado en 2016 y todos son a posteriori. Y en el 2017 la recomendación dice que en ese momento, en ese año, la siembra vaginal solo se recomienda bajo protocolo de investigación, es decir, no como práctica estandarizada. En el British Journal de Obstetricia y Ginecología, en el año 2019, también hay una publicación que acuerda con la recomendación publicada en el 2017, y el título de la publicación expresa que es un procedimiento de riesgos claros y de beneficios inciertos. En el año 2021 hay un grupo de investigadores que, luego de hacer un relevamiento de los estudios publicados, concluye que hay todavía interrogantes que no se han podido responder fundamentalmente por la limitación del número de pacientes incluidos y porque los estudios aleatorizados, pocos son multicéntricos y pocos tienen un N considerable. Con lo cual, lo que se desconoce es cuál es el beneficio de la diferencia en la microbiota entre los niños sembrados y no sembrados, y si los riesgos de la siembra vaginal son relevantes a futuro, porque lo que está documentado son si presentaron eventos adversos inmediatos, pero no se sabe todavía a ciencia cierta qué es lo que pasa a futuro. Y teniendo en cuenta que hay todavía cuestiones no saldadas por la ciencia, no se debería recomendar como una práctica estandarizada.
Lo mismo coincide otro grupo de investigadores en una publicación del año 2022. Dice que se necesitan ensayos clínicos controlados y aleatorizados a gran escala, que sean bien diseñados, que sean rigurosos, para determinar si la siembra vaginal mejora los resultados de salud al reducir la incidencia de enfermedades inflamatorias a largo plazo, tanto en la niñez como en la adultez. ¿Cuáles serían las conclusiones después de hacer este relevamiento entre todos los estudios clínicos publicados y la revisión sistemática? En principio, que es interesante, digamos, la línea de investigación de ver si existen estrategias que sean efectivas, que sean seguras y que puedan cambiar el curso de los niños nacidos por cesárea a largo plazo, teniendo en cuenta que es una práctica lamentablemente cada vez más frecuente, no solamente en Argentina, sino en el mundo. Nosotros tenemos una frecuencia promedio en el país de 40%. Y como dijo Constanza, hay instituciones dentro de las cuales nos encontramos que llegamos al 70%. Los grupos de investigadores están a la espera de dos estudios que están en curso, que están registrados en Clinical Trials, que tienen que ver no ya con el cambio o con la restauración de la microbiota a través de la siembra vaginal, sino el impacto clínico a largo plazo, que tienen que ver sobre todo con las enfermedades vinculadas a la inmunomodulación, cuyo rol fundamental es el de la microbiota intestinal. No encontré ninguna recomendación sobre siembra vaginal como una práctica estandarizada en los nacimientos por cesárea, ni por el Colegio Americano de Obstetricia y Ginecología, ni por el británico, ni por la Sociedad de Obstetricia y Ginecología de Canadá, ni por la australiana, y por supuesto revisamos las recomendaciones de SOGIVA y FASGO, donde tampoco encontramos ninguna recomendación al respecto publicada. Y concluyendo, si la persona gestante solicita al equipo de atención recibir esta práctica, tenemos la responsabilidad de ponerla al tanto de cuáles son las conclusiones actuales de acuerdo a lo publicado hasta el 2025, ponerla en advertencia acerca de los riesgos potenciales que esta práctica podría producir y realizar una pesquisa infectológica completa previa a la cesárea. Y por el otro lado, no olvidar de informar al equipo tratante del recién nacido que esta práctica se realiza para poder hacer un seguimiento a lo largo del tiempo acerca de su evolución. Mientras tanto, nos preguntamos qué es lo que podemos hacer si no está todavía aprobado su uso estandarizado. Bueno, hay otras estrategias que ya comentó Constanza, que son probadas y que benefician el desarrollo de una microbiota saludable, que es en principio reducir los nacimientos por cesáreas que no son necesarias, el contacto piel a piel, inmediato al nacimiento, directo, continuo e ininterrumpido, promover y facilitar la lactancia, iniciar la lactancia en la primera hora de vida y facilitar, promover la lactancia exclusiva durante los primeros 6 meses y el uso racional de antibióticos en la etapa perinatal y en la postnatal. O sea, bastante por hacer. Bueno, aquí terminamos. Muchas gracias y terminamos sobre la hora con todas
las dificultades técnicas, pero estaría bueno que podamos hacer, aunque sea unos minutos de intercambio. Sí, muy buenas las presentaciones. Lamento lo de las dificultades técnicas, Adri, pero fueron muy buenas las presentaciones. Me gustaría que, yo sé que es difícil en el Zoom, pero están los micrófonos bloqueados. Si hay alguien que quiera hacer algún comentario o alguna pregunta breve, lo puede desbloquear y hacerla, o levantar la manito y yo lo desbloqueo, como quieran. No sé si hay alguien Hola. que quiera. Sí. Hola, ¿cómo están? Escucho a Laura nada más, a ver quién. Débora soy. No sé si me Débora, escuchan. ¿qué decís? Me quedé afuera del sanatorio porque tampoco tenía señal. Así que estoy afuera en el auto, no sé si me escuchan. Sí. Bueno, me parecen excelentes presentaciones. Solamente como comentario, creo que es importantísimo el resumen que hicieron de fundamentalmente esto de que no vamos a encontrarnos siempre con modas, ¿no? Pero hay que ver también el sustento científico que tenemos frente a esto. Por eso coincido con el doctor Vining la importancia del análisis crítico que se hizo de los artículos, porque en realidad no hay recomendación de que esto sea una práctica sistemática, ¿sí? Y todos los artículos lo que nos están mostrando es que hay un verdadero empate, ¿sí? No voy a repetir cosas que ya dijeron, esto que tiene que ver con que no es igual la flora del que puede llegar a adquirir un niño que va a parto vaginal que el que adquiere en siembra vaginal. O sea, hay muchas cosas entre medias por los cuales no vamos a encontrar una recomendación explícita en la cual nos diga si esto es beneficioso por. Por lo tanto, todo debería estar dentro de un protocolo científico y un seguimiento adecuado del recién nacido. Sí, obviamente que siempre va a prevalecer la necesidad, o uno puede llegar a valorarlo lo que quiera la madre en ciertas situaciones, pero también tenemos que tener esta luz de ver de que hay un montón de cosas que todavía no hay una resolución, como profilaxis, estudio de la pareja, o sea, hay un montón de cosas que quedan en un gris que todavía están por verse. Así que creo que debería hacerse en forma consciente dentro de un protocolo y teniendo en cuenta de que no es solamente valorar, o sea, los beneficios, bien como lo mostré, por eso digo, no lo voy a repetir, beneficios y riesgos van de la mano y creo que todavía no hay nada que nos dé una resolución que diga que definitivamente es algo que deberíamos de practicar. Nada más que eso. Yo coincido totalmente con lo que dijo Debbie recién, y quiero agregar dos cosas. La primera, lo del estudio previo de la flora vaginal para ver si tiene gérmenes peligrosos o no, es muy relativo, porque la colonización en muchos casos es intermitente. La colonización por estrepto es intermitente. La colonización por algún germen gram negativo que pueda ser potencialmente peligroso, son los mismos que el chico adquiriría si le tocara nacer por vía vaginal. Pero en última instancia, nosotros estamos instrumentando algo cuando se trata de un parto, de una cesárea, que no está probado que sirva. A mí me cuesta aceptar que esto pueda ser decidido por padres informados cuando nosotros no tenemos la convicción de los beneficios. El único trabajo que mostraron, que lo mostraste vos, Adriana, de las ventajas potenciales en el neurodesarrollo, es un trabajo chiquito en el cual yo me tomé el trabajo de hacer el recálculo. Son tan pocos pacientes y además la definición de problemas del neurodesarrollo es limitadísima. Si del grupo de partos donde no se hizo la siembra, perdón, donde se hizo la siembra, 2 chicos más tuvieran el llamado neurodesarrollo normal, que no es neurodesarrollo normal, sino que estaba clasificado de esa manera, ya no hay diferencias significativas. Son extremadamente chicos y tienen un enorme riesgo de lo que se llama error tipo 2. Es decir, que los resultados son al azar y que parecen en realidad ser significativos, pero que con este número de pacientes no lo vas a poder demostrar. De manera que me parece que, primero, no podemos dejar de reconocer lo atractivo del tema, porque la verdad es que hemos ido aprendiendo toda la influencia del microbioma en montones de cosas, principalmente en lo inmunológico,
como ustedes lo manifestaron. Entonces es atractivo. Pero de ahí a decir que yo, que si no tengo estos datos, voy a plantearme que se puede hacer, primero que no se va a poder hacer en forma sistemática y reglada, por lo cual nunca vamos a saber si lo que estamos haciendo sirve o no sirve. Me parece que no llegó el momento de que esto sea esto no es una práctica que a mi juicio pueda ser determinada. Creo que la determinación tiene que ser del equipo médico y no por una decisión familiar cuando no estamos frente a una práctica sin riesgo. Una decisión familiar de poner aritos es otra cosa, pero la decisión familiar de poner gérmenes me parece que no llegamos al momento. Ana Estebanel quería decir algo. No, nada, doctor, que bueno, primero que es fantástico esta charla, que me parece muy oportuna, porque esta realidad que estamos viviendo de el número exagerado de cesáreas por negativa al parto, que yo escucho negativa al parto y ya como que se me pone que me crispan los nervios, pero bueno, es una decisión. Lo que quería era rescatar lo que más importante, que era lo que yo había puesto en el chat. Lo que Constanza comenta del microbioma, que la alimentación de la niña desde sus primeros años, el cuidado de lo que uno ingiere, cómo epigenéticamente vamos transformando y que después eso lo pasamos a nuestros niños y niñas, así también los padres, porque también el papá cumple un rol dentro de la formación. Me parece importantísimo, y si esto sirve para que se le dé un poco más de importancia que la nutrición en la embarazada y también no tanto en la embarazada, en la adolescente, sea cuidada y cuidadosa. Me parece que es un tema que tenemos que tomar desde la perinatología, desde la pediatría, para que, bueno, para tener una población un poco más inteligente, ser más sanos, y que no todo es running, y que también lo que comemos y lo que pensamos y cómo vivimos. Perdón que estoy un poco agitada porque llegué medio tarde y quería participar por esto. Gracias, Ana. Maru Massa quería decir algo. Muchísimas gracias. Muchas gracias por todo este tema que es magnífico. A mí me pasa que tengo muchas familias que me piden, así que todo lo que contaba Adriana, bueno, de la preparación y obviamente hablar con el equipo de neonatología, fundamental. Y lo que quería aportar, que sería interesante en algún momento, esto de cuando tenemos una cesárea programada por un motivo materno o obstétrico, lo que fuese, o fetal, que se inicie el trabajo de parto, de ser posible, una pelviana, que ya no programemos, que esperemos que arranque, o una lesión de la madre. Tengo ahora 2 pacientes con lesiones lumbares que no pueden parir por indicación del traumatólogo, y el contrato un poco que hacemos con la paciente es, bueno, que arranque, que tenga algo de dilatación. El niño no puede pasar por el canal de parto, pero la pregunta que yo me hago es, más allá de que el inicio sea espontáneo, con todos los beneficios que eso nos da, que haya algo de dilatación. Yo creo que ahí puede haber algo de contaminación también muy útil, y que no sea una cesárea programada, cuello cerrado y sin contracciones. Sería lindo esa investigación también que aporte en esto de la microbiota. No sé, es una pregunta más que nada, ¿no? Muchísimas gracias. Lo que creo que va a ser, me parece interesante como lo planteas, lo que va a ser difícil es convencer a mucha gente para hacer esto cuando hay un porcentaje muy alto de cesáreas programadas, ¿no? De manera que suena bien, pero en la práctica, ¿quién se anima o quién lo va a hacer o quién lo va a cumplir, ¿no? No porque esté mal, es muy claro. Muy claro. ¿Alguien más? ¿Algún otro comentario? Yo quiero hacer una pregunta. Espera, quedás muteada, Fabiana. ¿Se escucha? Ahora sí.
No, nada, que estoy de guardia y no pude estar toda la charla, pero bueno, pude escuchar que Adriana dijo que nuestra institución hasta el 70% hace la siembra vaginal. No, no dijo eso, no. Perdón. Bueno, mi pregunta es la siguiente. El otro día, hace más o menos un par de meses, nos llamaron de una habitación un chico con una conjuntivitis brutal, a las 24 horas de vida. Nosotros cuando tenemos parto vaginal hacemos la profilaxis con colirio oftálmico. Quería saber si hacen esta profilaxis las personas que practican la siembra vaginal. Sí. Si alguna vez se habló, si alguna vez se charló, si tienen ese recaudo. Nunca me pasó que ninguna obstétrica venga a pedirme para colirio oftálmico después de hacer la siembra. Yo desconozco, yo quisiera que la siembra no sea una práctica recomendada hasta que haya más información, pero bueno. Bueno, pero la hacen. El tema es que la hacen. Este chico le habían hecho la siembra. Bueno, Realmente tenemos que brutal. discutir la postura del servicio con relación a esto. No sé, Coti, me gustaría que hagas algún comentario vos con respecto a cómo ves hoy a 2025, primeros días de abril, cómo ves vos esta historieta. Gracias, Coco. Bueno, de todo lo que fueron hablando, una cosa quiero decir con respecto a lo que dijo Maru, que me parece que hizo falta, ¿no? Ideas, que propongan ideas para investigar, para pensar juntos. También, no sé si era Debbie o Ana Estebanel, que dijo algo que se relaciona a lo del curso de vida, ¿no? O sea, cuidar ya desde el nacimiento a los niños y las niñas para que lleguen a la gestación lo más saludable posible. Bueno, lo de siempre. Y con respecto concretamente a lo de la siembra vaginal, la verdad es que a mí también me gustaría tener evidencia clara que haya pasado por todas las fases que tengan que pasar, desde la parte del laboratorio y lo preclínico, ¿no? Estos estudios de buenas ideas, que son estudios preclínicos con muy poquitos casos, para después ser llevados a la práctica. No estaríamos con la siembra vaginal en ese punto. Los trabajos que mostró Adri, digamos, todavía falta tener trabajos más grandes, masivos. Si bien hay algunos que han mostrado ciertos resultados, a mí me parece que falta todavía mucho para llegar a ese punto. Por eso, en las dos presentaciones buscábamos arribar a lo mismo. Trabajemos sobre lo que sí tiene que suceder, ¿no? Que es posible parto vaginal, calostro en la sala de partos y luego sostén de la lactancia. Si estuviéramos en situación ideal en esas prácticas, yo creo que podemos seguir afinando un poco más el lápiz, pero en uno de los artículos que yo mostré mencionaban que los probióticos y la siembra vaginal entra dentro del campo de las compensaciones, o sea, buscamos compensar algo que se vio interrumpido y que todavía no tiene la fuerza de evidencia para ser llevado al campo. Entonces, cuando una paciente pide cesárea electiva por decisión propia, sería bueno empezar a indagar, ok, vos querés cesárea, pero ¿bajo qué óptica buscamos la siembra vaginal, ¿no? Entonces, esa para mí es la instancia de darle la información, o sea, a la paciente para que pueda tomar decisiones informadas. Pero bueno, mi conclusión es esa, ¿no? O sea, que todavía falta para llevar esta práctica al campo. Eso sería, llevar la práctica al campo, que no deja de ser una buena idea, ¿no? Pero todavía hay que tener más evidencia al respecto. Y la evidencia creo que va a generar todo esto último que estaban hablando. ¿Qué recaudos hay que tener, ¿no? Screening del estreptobet, toda la serología negativa, ver cómo hacerlo para que no se contaminen los ojitos, para que no haya otros efectos. O sea, esa evidencia va a traer un marco de acción llevado a la práctica, ¿no? Estandarizarlo. De aterrizarlo, Hasta exactamente. que cuando esté probado que sirve, se va a poder estandarizar. En la situación actual, medio cada uno hace la siembra que quiere, lo cual nunca es bueno.
Absolutamente, y digamos, nos quedamos sin ver los resultados de lo que hacemos en el campo Claro. a mediano, a corto, mediano y largo plazo. Y creo que aquí nos queda la responsabilidad, me incluyo en eso, de la comunicación, de cómo comunicamos, ¿no? O sea, cómo le vamos a comunicar a la paciente para que tenga una decisión informada, cómo vamos a comunicar a los colegas para transmitir que estas son buenas ideas, pero que después llevarlas a la práctica requiere otro escenario, ¿no? Otro marco. Es interesante también que ya que somos un país que tiene 40% de cesáreas y sanatorios que tienen 70 y alguno más aún, tenemos una oportunidad única para los que les interesa el tema y los que lo están aceptando de parte de sus pacientes, que es hacer un buen protocolo de investigación y llevarlo a la práctica como estudio de investigación. Esto no es imposible, porque no estamos haciendo un estudio de una altísima sofisticación, etcétera. Creo que se podría hacer un estudio sin enormes pretensiones y que en nuestro país juntar la cantidad de pacientes necesarios con la incidencia de cesáreas, principalmente en la práctica privada, pero también en el medio público, no sería demasiado difícil y sería mucho más saludable eso que se haga, lo voy a decir entre comillas, a la Bartola, como se está haciendo en este momento, ¿no? Bueno, me parece que ha pasado ya, llevamos casi 2 horas dentro de poco, así que yo quería agradecerles a todos. Va a quedar grabada la charla, la va a difundir el doctor Del Barco en su LeaderAR y lo va a tener en su canal de YouTube, y yo a cada uno de los responsables de los 4 servicios organizadores les pasaremos también un link directo por si lo quieren difundir ellos, además de Mario. Así que muchísimas gracias a los que estuvieron todo el tiempo y a los que estuvieron el tiempo, aunque sea menos tiempo. Mario Del Barco quería decir algo, me parece. Hola, Mario. No, gracias a vos por todo. Que estén bien. Nos vemos el primer martes de mayo. Y muchísimas gracias, Constanza. Abrazos y cariños a todas y todos. Recording.